Hola a todos, alumnos y amantes de la historia del arte en YouTube. Hoy voy a continuar un poco con estas clases, cuyo objetivo final es preparar pues para la selectividad, pero que a todo el mundo pues nos pueden venir un poquito bien para conocer algo más en serio el arte. Y en este caso vamos a hablar del arte que vamos a tener en la Europa del siglo XVIII. Es un periodo un poco complicado porque se van a juntar muchísimas cosas, muchísimos cambios a nivel social. Es la época, sobre todo, donde en Francia surgirá la Ilustración. Eso chocará con el ambiente del barroco, entre otras cosas. Y vamos a ver cómo se van a enfrentar dos corrientes. Así que, bueno, no va a ser un arte fácil de entender y vamos a tener que intentar acotarlo. Y sobre todo, a finales de este siglo nos enfrentaremos a la Revolución Francesa, cuyos efectos también tendrán su importancia en el arte. Bueno, voy a intentar sintetizar a ver si no es más de media hora, todo lo que ocurre en el siglo XVIII, lo cual es un objetivo pretencioso, pero sobre todo, las dos corrientes que se van a enfrentar van a ser la corriente rococó frente a ese neoclasicismo. Insisto, es importante que tengamos en cuenta de dónde venimos, del barroco, un arte considerado para algunos degenerado, ya un poco la perversión de lo que eran los valores clásicos del Renacimiento, y hay quien va a considerar el rococó la continuación de ese estilo, sobre todo teniendo en cuenta, como dice ahí, un ambiente frívolo. Ese ambiente frívolo es el que corresponde pues, a lo que hemos visto, ya os digo, en películas bueno, pues ambientadas en eso, ¿no? En los reinados de Luis XV, la regencia del duque de Orleans, etcétera, ¿vale? Es importante que entendamos, y esto lo vamos a intentar averiguar ahora, que hay quien considera que el rococó no es propiamente un estilo artístico, sino que es algo puramente decorativo, más ornamental. Bueno, nosotros vamos a intentar dar dos ideas y que cada uno saque su conclusión. Y sí que es verdad que es un arte muy propio de la burguesía, ¿no? Por eso va a ser ejemplo de ese lujo, de esa vida acomodada, de esos bailes, de esas llegadas, salidas de la ópera. Bueno, algo, como dice ahí, ambiente muy galante. Frente a eso, a mediados del siglo surgirá una corriente que es la que podemos ver apoyada por la Ilustración. La Ilustración sienta sus bases fundamentalmente en la razón y entonces lo que entenderemos es que la razón, lo racional, va a predominar frente a ese decorativismo rococó. Por tanto, si prima la razón, lo que vamos a buscar es esa belleza clásica proporcionada, armónica, Grecia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a irlo viendo y entonces vamos a intentar entender primero el arte rococó en cuanto a la arquitectura. Lo primero, como os decía, hay discrepancias. Hay quien entiende que es un estilo independiente y una justificación, bueno, plausible, es pensar que si el barroco es distinto del Renacimiento, partiendo de los mismos elementos, como hemos visto, ¿no? Bernini utiliza los órdenes clásicos, los frontones, tal. El rococó, que es un poco la misma línea del barroco, pues tiene que ser un estilo también diferente. Porque hay ciertos matices que lo hacen peculiar, ¿no? El barroco es peculiar y es distinto del Renacimiento porque utilizando los mismos elementos juega con ellos. Pues el rococó jugará también para crear un estilo propio. Mientras que la otra corriente es pensar que no es simplemente más que la continuación ya exacerbada, mucho más decorativa del arte barroco. Conclusión, nos da un poco igual. Cada uno que piense y lo valore como quiera. Nosotros quizá lo ideal sería hablar, por cambiar un poco esta clasificación de el arte que se va a dar en Europa entre 1700 y 1750, ¿vale? Pero vamos a asumir, para facilitar un poco nuestras clases, que es un estilo independiente. Un estilo independiente, como dice, ¿no? Pues que va a jugar con lo ligero, obras pequeñitas, sobre todo en interiores, la utilización mucho de espejos, de motivos decorativos, de un mobiliario que adapta y transforma los espacios, y donde quizá lo particular o lo que diferencia del resto es la progresiva desaparición de esos órdenes arquitectónicos. Al rococó no le interesa tanto los elementos constructivos como, por ejemplo, le interesa el barroco.
En el barroco se transforman los órdenes, el gigante, se mezclan, bueno, pero se parte de los órdenes clásicos. Aquí eso sí que va a cambiar, ¿vale? Traigo simplemente tres ejemplos, un poco de lo que sería el estilo francés. Por cierto, se me olvidaba decir que el referente, ¿no? El nombre de rococó se da en torno, o se da por este tipo de figuras, la rocalla, que es un elemento decorativo asimétrico y que conforma, pues esas, o que juega con esas formas vegetales, es un elemento calcáreo, algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿vale? En este proyecto de fuente, y que es lo que vamos a ver en la decoración, en los interiores, tanto del Hotel Soubise como del Hotel Rohan, ¿vale? Ambos en París. Fijaos que la planta, podemos intuirla, va a jugar con una superficie donde los espacios rectos pues no van a ser la tónica, donde se juega mucho con la curva y sobre todo se juega mucho con la decoración. Dorados, cornucopias, estucos, ¿vale? Es una decoración muy recargada. Aquí vemos lo mismo en el Hotel Rohan, ¿vale? Cómo se va a buscar toda esta idea. La presencia de los espejos, también muy característica, y la tendencia a lo vertical en la decoración, también será muy característico, pero sobre todo, quedaos con la clave. Algo que se va a ceñir al interior. No vamos a ver grandes transformaciones en las plantas, bueno, depende si nos vamos a esta zona, Baviera, y tenéis la Wieskirche, donde, bueno, la planta, pues puede responder a una planta elíptica o oval que encontrábamos ya en el barroco, con esta prolongación a los pies, lo que queráis, pero sobre todo, ¿qué es lo que interesa y qué es lo que nos la hace diferente? El aspecto ornamental, todo lo decorativo del interior, cómo se mezclan, se rompen las pilastras, no hay especial interés por esos órdenes, ¿vale? Y otra cosa, decía al principio, el mobiliario, bueno, pues también va a cobrar muchísima importancia precisamente por eso, ¿no? Porque el rococó lo vemos de puertas para adentro, ¿vale? Externamente no podríamos hablar de unos rasgos rococos, no va a existir eso, ¿vale? Bien, quizá donde más interesante se vuelve el rococó es en la pintura, y en pintura fundamentalmente en Francia, lo que os decía al principio, ¿no? La idea de representar escenas de estos ambientes galantes, de la ópera. Son escenas que yo digo muy pastelosas, es el tipo de vida un poco disoluta, es la representación de cosas que son evidentes y que además son aceptadas, como puede ser la infidelidad, en estos ambientes, ¿no? Pues eso es a lo que nos referimos hablando de ambiente frívolo de la época, ¿vale? Esta salida de la ópera es un gran ejemplo, ¿no? Donde la pareja, matrimonio, felizmente casados, bueno, felizmente eso ya lo digo yo, aprovechan la salida para, pues, citarse, quedar, ¿no? Estos juegos, estas representaciones son lo que vemos, cómo la gente asiste un poco estupefacta ante este acontecimiento, como vemos también en este cuadro, donde aquí ha habido una escena de pasión y mientras la mujer tapa los ojos del marido, el amante aprovecha para huir del lecho, ¿no? Bueno, pues esta idea va a ser muy habitual. Watteau es uno de los representantes de este momento. Por cierto, si nos centramos en lo que es la técnica pictórica, la pincelada se vuelve como mucho más etérea, ¿no? Se mete mucho aire, mucho más suelta, se vuelve a los tonos pastel. El embarque en la isla de Cítera, o a la isla de Cítera, perdón, es un ejemplo de ello. Y luego, bueno, obras como el Gilles, ¿no? Muy característico, además de gran influencia en la pintura francesa posterior, ¿vale? Volviendo a la línea que veíamos antes, bueno, Boucher va a ser otro ejemplo. Boucher, sobre todo, representar escenas, como dice ahí, pastoriles, bucólicas, ¿vale? Mezcladas en la naturaleza, mucha miradita, mucho vestido amplio, mucha tela, mucho, como decía, tejido vaporoso. Y Fragonard es quizá el mayor representante de lo que son estas escenas de amantes, de pilladas infraganti. Lo vemos en ese cerrojo, ¿no? Donde el amante va a correr el cerrojo ante los pasos que se intuyen del marido, ¿bien? O lo vemos, por ejemplo, bueno, pues en este beso robado, en medio de una fiesta, la mujer y el amante que la roba un beso, o el columpio, donde esta gran diagonal nos muestra a la figura de la mujer y nos lleva directamente al amante, ¿no? Que es el que disfruta del
del juego, de la sensualidad, la mujer que lanza el zapato al aire, mientras el marido es quien la columpia. Entre medio de ello, bueno, pues un jardín, con sus amorcillos también para incidir en esa idea del amor prohibido, ¿vale? Bueno, pues esto es Fragonard, y esto es un poco la pintura de la época. Frente a este ambiente frívolo, pues el neoclasicismo que surge como reacción. Y es muy interesante quizá el contexto, más allá de todo lo que vayamos a ver, porque ya hemos hablado de la ilustración, esa idea de la razón, buscar el equilibrio, buscar lo armónico, pero es que el siglo XVIII es muy interesante porque surgen las academias de Bellas Artes, ¿no? En España tenemos, en Madrid tenemos la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y esto lo que va a hacer es uniformar el arte, porque va a haber unos criterios, va a haber concursos, esas bolsas de viaje, la bolsa de Roma, ¿no? Dentro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y hay que responder un poco a un patrón. Junto a esto, coincide que se descubren los restos, ahí tenéis a un Carlos III que inicia las excavaciones de Pompeya, de Herculano, y esto va a permitir que se saquen a la luz ya no solo los restos arquitectónicos, sino estos frescos. Y esto permite que la pintura también tenga un cambio o se vuelva a esos colores, ¿vale?, que utilizan en la época de Roma. Y sobre todo es interesantísima la figura de Winkelmann. Winkelmann es quien va a empezar a concebir la historia del arte como una disciplina y la va a empezar a estructurar por periodos artísticos, tomando como referente a Grecia. Por tanto, en este contexto, Grecia vuelve a ser el centro y los ojos de los arquitectos que reaccionan contra ese decorativismo del rococó, pues van a mirar a Grecia, ¿vale? ¿Dónde va a tener repercusión? Bueno, pues he puesto ahí que destaca en Francia, pero realmente el neoclasicismo es universal. Cuando hablo de universal ya no es Europa, sino que va a ser Europa, pero no tenemos más que mirar Estados Unidos o incluso ver grandes edificios oficiales de Latinoamérica para darnos cuenta que repercute allí también, ¿vale? Lo que vamos a ver no tiene mucha ciencia, es una vuelta a lo clásico, templos, fachadas de templos clásicos, hexástilos, octástilos, con su frontón, su tímpano, ¿vale? Como vemos, por ejemplo, en esta obra de Vignon, ¿vale?, que es la iglesia de la Madalena. La iglesia de la Madalena, si quitamos esta imagen de la izquierda y si nos ponemos en el exterior, pues es estar ante un templo clásico, es como plantar realmente, bueno, iba a decir el Partenón, pero con otro orden distinto, en el medio de París. Es un templo que se asienta sobre su crepis, columnas acanaladas, templo octástilo, su arquitrabe, su friso corrido con esta decoración, donde hay referencias a la Madalena, su frontón triangular con ese tímpano decorado, y nada nos da la sensación de estar ante una iglesia católica, ¿vale? Cuando entramos, vemos cómo se vuelven a estos elementos también, cómo ha conjugado lo que es la idea de ese templo griego con las cúpulas sobre pechinas, los elementos arquitectónicos vistos que sirven también como elementos decorativos, lo vemos aquí con estas columnas, estos frontones, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea de lo que nos vamos a encontrar. Pasa lo mismo con el Panteón de París. El Panteón de París realmente es como una superposición de elementos que ya conocemos. Estamos ante una fachada de templo clásico griego, hexástilo, ¿vale?, con lo mismo que veíamos antes, ¿no?, su arquitrabe, su friso, tal, su decoración, y la gran cúpula que encontramos aquí realmente podría ser la transposición de la iglesia de San Pietro in Montorio en altura. Es un zolos, ¿vale?, con su balaustrada, su columnata, su linterna. Bueno, pues es esa superposición de elementos clásicos. Esto va a ser muy habitual y podemos pensar en muchos edificios, algunos vamos a ver ahora después, pero el Capitolio de Washington, St. Paul's Cathedral en Londres, responden a este patrón. Bien, bueno, pues el Panteón de París de Soufflot como otro ejemplo de ello, y en España, en Madrid, tenemos esa siguiente obra que nos podría entrar en nuestra querida EBAU, que es el Museo del Prado. Museo del Prado, que es obra de Juan de Villanueva. Juan de Villanueva es un académico, estudia en la academia,
pasa 7 años en Roma formándose y conociendo el lenguaje clásico. En España va a trabajar, en Madrid va a hacer la casita de arriba y de abajo en el Escorial, y se le encarga este proyecto que iba a ser, bueno, pues ese gabinete de ciencias naturales que junto con los jardines o el jardín botánico al lado, cuyas portadas también son de Juan de Villanueva, conformarían ese espacio para el estudio de las ciencias naturales. Bueno, cambia su función con el paso de los años, en 1819 se convierte en el museo que tenemos, pero la idea es una representación muy ligada al clasicismo, tendente al horizontal, ¿vale? Son esas dos plantas que conocemos, las dos grandes galerías, luego el resto de salas, y tiende hacia esa horizontalidad, que se abre hacia las alas, ¿no? Antes esta fachada, que sería la principal, donde tenemos a día de hoy la Puerta de Velázquez, como se abre una ala, otro ala. La logia, ¿no? Esta galería del piso superior abierta, cristalada, para la presencia de la luz en el interior, una luz unitaria, blanca, típica también del Renacimiento, y luego, bueno, pues la presencia de estos arcos de medio punto, las hornacinas, típicas del Renacimiento y del lenguaje clásico. Para que veáis simplemente cómo encontramos en toda Europa y en América también algunos elementos ligados con el mundo clásico. Quizá París es muy ejemplar en este sentido. El Arco del Triunfo, pues, a modo de arco triunfal romano, como el Arco del Carrousel, que encontramos a la salida del Louvre, o la columna Vendôme, en la Place Vendôme, que es la copia de la columna Trajana de Roma, ¿no? En Londres, pues nos encontramos el British Museum, donde, como veis, es otra entrada de un templo clásico en sus columnas de orden jónico, o la National Gallery, con lo mismo, una entrada de templo clásico, ¿no? Sobre este crepi, sobre esta base. Donde lo van a hacer muy a lo grande, pero con esta misma idea que veíamos antes, es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, más allá de este Capitolio que veis aquí, ¿no? de Washington, con esta gran cúpula, luego la tendencia a la horizontalidad que vemos en el cuerpo, tendríamos, por ejemplo, también la construcción de villas de estilo paladiano. En Alemania más arcos triunfales, como puede ser la Puerta de Brandenburgo o esa gliptoteca de Múnich, con esas columnas de orden jónico, frontal, que nos recuerda, o nos tiene que recordar, a un templo clásico. Volviendo a España, donde veíamos antes el Museo del Prado, y volviendo a Madrid, pues tenemos aquí la Puerta de Alcalá o la Sabatini, a modo también de arco triunfal, en respuesta a lo que eran esas construcciones o esos arcos efímeros que se hacían para esas entradas, momentos festivos que tenían que ver con la monarquía, o el Congreso de los Diputados, que ya se va a construir entrados en el siglo XIX y cuya fachada responde a lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? La fachada de un templo clásico. Bien, bueno, el neoclasicismo tiene también su repercusión en la escultura. Lo vamos a ver muy rápido porque en lo que a nosotros nos interesa para nuestras clases y para preparar Levao, pues han pasado y se han saltado la escultura neoclásica, a pesar de que tenemos un artista fantástico como es Antonio Cánova, pero tenéis que entender que es la imitación de los retratos o del modelo de Grecia y de Roma. Cuando se habla de especial atención al retrato romano es porque quizá tiene un puntito más de frialdad, os lo he puesto aquí, que el del mundo griego, pero en cualquier caso, mármol blanco, proporción, armonía, perfección, sobriedad, no va a haber unas composiciones excesivamente complicadas, ¿vale? Y como os decía, el máximo representante es Cánova. Esta es la línea, ¿no? Quizá una de sus obras más famosas es las de Psique y Eros, donde aquí la composición es algo más dinámica por las alas que nos favorecen esta doble diagonal, ¿vale? Y luego obras que va a hacer para el Vaticano, la tumba de Clemente XIII, esa representación de Venus, o quizá también en la idea de Venus tenéis el retrato de Paulina Bonaparte, o conocida también como Venus Victoriosa, un desnudo para el momento en un retrato que es algo, bueno, pues muy novedoso. Fijaos cómo la luz se desliza suavemente por el cuerpo y cómo está hecho el trabajo, ¿no? de los plegados, de las texturas, fantástico. Quizá de las obras de Cánova, la más representativa puede ser este monumento funerario a María Cristina de Austria, donde lo que crea es una escena totalmente teatral en la que, bueno, pues estas figuras acuden a entrar
al sepulcro, ¿no?, de María Cristina de Austria, y donde la expresión, la tristeza, aparece representada en cada uno de los personajes, incluso como veis en este león, ¿vale? Bien. Junto a Canova, pasándolo también muy rápido, tenéis a Thorvaldsen, pero simplemente para que entendáis cómo es una vuelta al lenguaje clásico, ¿vale? Este jasón es un cuerpo, el pliegue nos puede recordar pues a un apoxiomenos, a un doríforo, ¿vale? Estamos en esa línea muy clásica. La idea de frialdad, ¿no? Miradas inexpresivas, es el mundo de Grecia y de Roma, ¿vale? Traído al siglo XVIII, siglo XIX, o las tres gracias que veis aquí. Bien, bueno, y por rematar este repaso rapidísimo, tenemos la pintura neoclásica. Bueno, la pintura neoclásica parte, como os decía, de la pintura también de Grecia y Roma, pero claro, la pintura de Grecia y Roma se conserva muy poca, y los colores han sufrido también mucho el paso de los años. Prima ese rojo intenso, ese cinabrio, esos azules también muy poderosos, pero hay que imaginar un poco porque se tienen pocas muestras. Entonces eso es lo que se va a hacer. Claro, frente a un barroco donde primaba el color, se pinta incluso a la prima, aquí vamos a volver a tener el dibujo muy cuidado, las composiciones también muy estudiadas, y un ejemplo de ello puede ser David. David es el personaje, es el pintor más importante de esta época, de finales del 18 y principios del 19. Coincide con la Revolución Francesa, donde él va a ser nombrado superintendente de las Bellas Artes, y lo que va a hacer es cerrar la academia para precisamente crear un arte muy a su estilo, y luego será el pintor preferido de Napoleón. Bueno, una de sus obras importantes es el Juramento de los Horacios, donde precisamente está representado un acontecimiento de la Roma antigua, antes de iniciar ese imperio, el enfrentamiento entre los Horacios y los Alba, y donde el padre de los Horacios hace el juramento con sus hijos de defender Roma a vida o muerte, ¿no? La composición un poco forzada, los colores en esa línea que os decía, muy dibujado todo, muy enmarcado en estos arcos, ¿vale? Todo respondiendo muy mucho a lo que es una composición que podemos ver también la influencia renacentista. Otro cuadro antológico famosísimo es la muerte de Marat. Marat, personaje clave también en la Revolución Francesa, ligado a ese momento del terror, de Robespierre y demás, y que va a ser asesinado cuando estaba en su casa por una mujer, Charlotte Corday, y bueno, ha pretendido representar aquí David ese momento, ¿no?, donde Marat aparece dándose un baño, esto es la bañera, aunque no se vea muy bien, se daba baños porque parece ser que tenía una enfermedad de la piel. A día de hoy se cree que era bueno, sufriría de celiaquía, y claro, al final es una reacción alérgica y tal, se daba esos baños, y aparece con un listado que es la representación de nombres que eran enemigos del Estado. Entonces, bueno, pues Charlotte Corday parece que entra para darle ese chivatazo y demás nombres, y lo que hizo fue aprovechar ese momento para asesinarle. De hecho, aparece aquí la marca del cuchillo, que se lo clavaría, y el cuchillo en la parte inferior, vaya, ahora se nos ha tapado, bueno, lo veis aquí, ¿no? El cuchillo, Marat muerto, la idea de la luz, de cómo recae sobre él, un fondo neutro, bueno, pues para incidir en esta idea, ¿vale? Como os decía, va a pintar a Napoleón en momentos importantes, su consagración como emperador ante la presencia del Papa, o ese paso de San Bernardo, en la que se pretende mostrar a Napoleón también como ese César en el paso del Rubicón, como había hecho previamente Carlos V, ¿no?, con, bueno, esa obra de Tiziano de Carlos V en Mühlberg. Y el último de los pintores que vamos a ver, porque además ya estamos en la mitad, o nos vamos a acercar a la mitad del siglo XIX, va a ser de influencia también para Manet y estos preimpresionistas, ¿no?, es Ingres, Jan-Auguste Dominique Ingres. Ya os digo, pintor que, como vemos aquí, va a tratar temas clásicos, la apoteosis de Homero, con mucho dibujo, incluso, bueno, pues todo lo que son los tejidos o el trabajo de los ropajes en la línea clásica, que se va a interesar también por los temas exóticos y del mundo oriental. También va a pintar a Napoleón, ahí le tenéis en el centro, a Napoleón I, Napoleón Bonaparte, y cuya obra, La bañista de Valpinson, por ejemplo,
influirá en artistas del siglo XX. Un Man Ray va a copiar literalmente esta obra, muy famoso Man Ray, fotógrafo, bueno, artista plástico y visual. Y lo que os decía, ese interés por ese mundo exótico u oriental lo vamos a ver en su Baño Turco. Pero como os digo, quizá es más interesante poner en contexto y valorar su obra, El Baño Turco, junto a la de los preimpresionistas, porque estamos hablando de 1862, que es el momento en el que, por ejemplo, un Manet es rechazado del Salón Oficial de París con su almuerzo en la hierba, ¿no? Ese almuerzo campestre. Así que, bueno, lo vemos para que os fijéis, por ejemplo, la relación de esta figura con la que veíamos, ¿no? La bañista de Alpinson, es la misma figura, es la misma posición exactamente, y que nos sirva esta última obra precisamente para entroncar con lo que veremos en próximas sesiones, que es el arte del realismo, preimpresionismo y los impresionistas. Pues nada más, con esto terminamos. Espero que os haya gustado, que os haya sido de interés y seguiremos.